Me llamo Carmen Delgado, tengo 61 años y vivo en Granada, en un piso antiguo con paredes gruesas, techos altos y balcones que dan a una pequeña plaza llena de vida, donde los vecinos todavía se saludan por su nombre. He sido profesora de literatura en un instituto durante más de 30 años. A mis alumnos siempre les hablaba del amor trágico de Bodas de Sangre o del deseo en los versos de Luis Cernuda. Pero mientras enseñaba sobre pasiones arrebatadas, yo vivía en una calma contenida. Mi vida ha estado llena de logros, premios por mi labor docente, aplausos en las jornadas de educación, alumnos que me recuerdan con cariño. Pero cada noche, al volver a casa, al quitarme los pendientes frente al espejo y deshacerme el moño con dedos cansados, lo sentía, una ausencia que pesaba más que cualquier premio. Nunca me casé. Tuve algunos romances, sí, pero ninguno duró lo suficiente. Ninguno tocó el alma. Con los años, aprendí a estar sola, incluso a disfrutarlo. Pero últimamente, algo ha cambiado. La casa me parece más silenciosa. El café de la mañana, más amargo. Los libros, menos cálidos. Como si mi vida se hubiera convertido en un invierno sin fin. Una tarde cualquiera, después de un día particularmente pesado en el instituto, volví a casa y, sin pensarlo mucho, abrí el portátil y busqué escapadas en Andalucía para una persona. No quería cruceros, ni excursiones organizadas. Quería respirar. Quería oír el mar. Quería algo solo para mí. Reservé 7 noches en un pequeño hotel familiar en Nerja, frente al Mediterráneo. Sin lujos, pero con encanto, paredes encaladas, flores en cada rincón y un mirador con vistas al horizonte azul. No le conté a nadie. Ni a mis amigas. Era mi secreto, como si al hacerlo público pudiera romper la magia. El primer día, al llegar, sentí una paz extraña. El olor a salitre, el sonido de las olas, el calor suave del sol andaluz, todo me envolvía como una manta tibia. Me instalé en una habitación luminosa con cortinas de lino blanco y una cama de hierro forjado. Me duché sin prisa, me puse una blusa ligera color marfil y una falda larga que me acariciaba las piernas con cada paso. Quería sentirme bonita. Aunque fuera solo para mí. Salí a caminar por la playa. Descalza. El agua me besaba los pies y la brisa jugaba con mi cabello. Me sentía parte del paisaje. Parte de algo más grande. Fue en ese paseo cuando lo vi. Estaba sentado en una roca, con un cuaderno en las manos y una cámara colgada al cuello. Era un hombre mayor, sí, quizás un par de años más que yo, con el cabello plateado peinado hacia atrás y unos ojos oscuros que brillaban con la luz del atardecer. Vestía una camisa azul claro, arrugada por el viento, y unos pantalones beige arremangados hasta los tobillos. Parecía sacado de una película antigua. Yo intenté mirar hacia otro lado. Pero él levantó la vista, y nuestras miradas se encontraron. No fue una mirada cualquiera. Fue una pausa. Un instante que pareció durar más de lo que debía. Y luego, él sonrió. «Buenas tardes», dijo con voz suave. «¿Granadina?» Asentí, sonriendo sin saber por qué. «¿Se me nota?» «En la forma de andar», respondió. Serenidad con fuego por dentro. Me reí, incómoda y halagada. Él se presentó, Julián Gálvez, fotógrafo retirado, madrileño de nacimiento, pero enamorado de Andalucía. Llevaba años viajando, capturando paisajes, personas, instantes. Ahora solo observaba, decía, como si la cámara ya no fuera tan importante como los ojos. Nos sentamos en la arena, sin decir mucho. Solo mirábamos el mar. Él hablaba de la luz de Nerja como si fuera un personaje más de sus historias. Yo escuchaba. Escuchaba de verdad. Porque hacía años que nadie me hablaba así, con pausa, con intención, sin prisa. Cuando me levanté para volver al hotel, él se despidió con naturalidad.
Si mañana quiere repetir la caminata, estaré por aquí. No hizo falta más. Esa noche, me puse un camisón de seda antiguo, uno que llevaba años guardado. No era provocativo, pero tenía un encaje suave en el borde que me rozaba la piel y me hacía sentir diferente. Me miré al espejo. Mi cuerpo ya no era el de los 20, ni el de los 40. Pero había en mí una dignidad, una elegancia tranquila. Me acaricié el cuello con crema de almendras y me fui a dormir con una sonrisa. Al día siguiente, lo volví a encontrar. Esta vez él traía café para los dos. Caminamos más, reímos más. Me habló de su exmujer, de sus hijos. Yo hablé de mis libros, de mis clases, de mi soledad. Él me escuchaba de verdad, no como quien espera su turno para hablar. Y entonces, cuando pasábamos por unas rocas donde el agua formaba una pequeña laguna cristalina, él me ayudó a bajar. Sus manos tomaron las mías con firmeza y, sin embargo, con dulzura. Al tocarme, no fue solo la piel la que reaccionó. Fue algo más profundo. Algo que llevaba mucho tiempo dormido. No me besó. Ni siquiera me abrazó. Pero al mirarme, supe que me veía. No como una señora mayor. Me veía como mujer. Entera. Esa noche, mientras me quitaba las sandalias, recordé cómo él había elogiado mis pies. Dijo que tenía los tobillos más delicados del sur. Reí en voz alta, sola en mi habitación. Y sin embargo, me sentía acompañada. No sabía qué pasaría al día siguiente. Pero por primera vez en mucho tiempo, quería que el día siguiente llegara. Al tercer día en Nerja, el sol apenas comenzaba a asomarse por encima del mar cuando mis ojos se abrieron de forma natural, sin despertador ni obligaciones. El aire era fresco y salado, y la habitación blanca del hotel parecía aún más luminosa en aquella hora temprana. Sentí una calma profunda, como si por fin el mundo se hubiera desacelerado para permitirme respirar. Me levanté sin prisa, elegí cuidadosamente mi ropa, un vestido blanco de algodón, vaporoso, con detalles bordados en el escote y una abertura discreta en la falda que dejaba ver parte de mis piernas al caminar. Me recogí el cabello en un moño flojo, dejando escapar unos mechones que el viento luego se encargaría de desordenar. En los pies, unas alpargatas de esparto trenzado que compré años atrás en una feria artesanal de Almuñécar. Me puse un toque de aceite de flor de azahar en las muñecas. Nada escandaloso. Solo una insinuación, un susurro invisible. Bajé a la playa casi vacía. El cielo aún se teñía de tonos violáceos y anaranjados. Las olas eran suaves, casi tímidas. Me senté en una roca, sentí el frescor de la piedra y cerré los ojos, dejando que la brisa me acariciara el cuello y los brazos. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia. Abrí los ojos lentamente, y ahí estaba él, Julián, caminando descalzo por la orilla, con la camisa de lino remangada hasta los codos, sosteniendo 2 cafés en vasos de cartón. Sus pasos eran lentos, seguros. Me miró como si ya supiera que me encontraría allí. Pensé que tal vez te gustaría empezar el día con buen café, dijo, sonriendo. ¿Y si no me gusta el café? Entonces tendría una excusa para sentarme contigo mientras lo rechazas. Reí, aceptando el vaso caliente entre mis manos. Nos sentamos en la arena húmeda, hombro con hombro, pero sin tocarnos. La conversación fluyó con naturalidad, como si lleváramos años compartiendo amaneceres. Me habló de sus viajes por Andalucía, de las fotografías que nunca publicó, de un libro que había querido escribir y jamás comenzó. Yo le hablé de mis clases, de mis alumnas más rebeldes, de mi amor por la poesía. Y aunque la conversación parecía casual, había momentos en los que el silencio decía más. Sus ojos me recorrían de forma sutil, no como quien evalúa, sino como quien contempla algo bello y auténtico. A media mañana, propuso llevarme a Frigiliana, un pueblo blanco colgado en la sierra. Acepté sin pensarlo.
El trayecto fue breve, pero lleno de pequeños momentos, él cantando bajito una copla, yo observando los almendros en flor desde la ventanilla. Al llegar, el sol comenzaba a calentar con fuerza. Las calles eran empedradas, estrechas, y los balcones rebosaban de bugambillas. Entramos en tiendas pequeñas, miramos cerámicas, y en una tienda de abanicos pintados a mano, Julián me compró uno azul con detalles dorados. Para tus manos elegantes, dijo. Y para esos momentos en los que quieras ocultar la mirada. Me lo dio sin solemnidad, pero yo lo recibí con cierta emoción. Nunca me habían regalado algo tan sencillo y tan personal a la vez. Comimos en una terraza con vistas al valle. El calor del mediodía hacía que la piel transpirara levemente. Sentía como mi vestido se adhería suavemente a la espalda. Julián notó que buscaba disimuladamente algo para refrescarme y me ofreció su pañuelo de lino. Al acercarse, su mano rozó mi cuello. Fue un contacto breve, casi accidental, pero me estremeció. Había en ese roce una delicadeza casi ritual, una pausa en el tiempo. Tienes un aroma muy especial, murmuró sin mirarme directamente. Como la flor de azahar en abril. No supe qué responder. Bajé la mirada, y mis dedos jugaron con el abanico recién estrenado. Al regresar al hotel, nos separamos un rato. Yo subí a mi habitación y me tumbé sobre la cama con la puerta del balcón abierta. Escuchaba las gaviotas, el murmullo del mar, el latido de algo nuevo que crecía dentro de mí. Después de una ducha larga, me vestí con un conjunto azul claro, de lino suave, escote discreto en la espalda y tirantes finos. El sol había bronceado mis hombros y mis clavículas. Me vi en el espejo y sonreí. No quería parecer más joven. Quería parecer yo, pero viva. Cuando bajé para la cena, Julián ya me esperaba en el pequeño restaurante del hotel. Se levantó al verme. Su mirada era distinta. Más intensa. Más honesta. Nos sentamos junto a una ventana. Durante la comida, él tomó mi mano. La suya era firme, cálida, algo más áspera que la mía. Me acarició el dorso del dedo pulgar con la yema de su dedo, despacio. Como si estudiara una melodía secreta grabada en mi piel. No quiero precipitarme, dijo. Pero me hace sentir como si el tiempo hubiera decidido esperarme. No supe qué decir. Solo lo miré. Sentía el calor en mi pecho, un cosquilleo que subía desde el estómago y se alojaba en la garganta. Era deseo, sí. Pero no solo físico. Era un deseo de ser vista, escuchada, valorada. De conectar. Esa noche no hubo besos, ni abrazos largos. Solo un paseo bajo las estrellas, caminando tan cerca que nuestras manos a veces se rozaban, como hojas mecidas por la brisa. Al llegar a mi habitación, me despedí con una sonrisa. Él me besó la mejilla, lenta y dulcemente, rozando también mi oreja. Me susurró. Duerme bien, mujer de azahar. Y se fue. Cerré la puerta lentamente, sintiendo un calor suave subir por mi nuca. Me quité los tirantes del vestido, con cuidado, y me envolví en una bata fina. Me senté junto al balcón, mirando al mar. Me abaniqué con mi nuevo tesoro, dejando que el aroma del azahar se mezclara con la brisa nocturna. Sabía que estaba en el umbral de algo. Algo grande. Algo que no podía controlar. Y, por primera vez en muchos años, no me daba miedo. La mañana se presentaba silenciosa, sin prisas. El cielo estaba cubierto por una bruma suave, como si el mar se negara a despertar por completo. En la habitación, el blanco de las cortinas danzaba con la brisa. Me estiré lentamente sobre las sábanas frescas, sintiendo el cuerpo descansado pero alerta, como si supiera que el día traería algo especial. Me duché largo rato, dejando que el agua tibia me recorriera la espalda, relajando los músculos y despertando sensaciones adormecidas. Elegí mi ropa con esmero,
una falda amplia de lino color verde oliva que caía hasta los tobillos, un top de tirantes crudo con detalles en encaje delicado, y sobre los hombros, una rebeca fina por si el viento se volvía más travieso. En los pies, unas sandalias con pequeñas correas de cuero trenzado. Me recogí el cabello en un moño bajo y suelto, dejando escapar un par de mechones a propósito. En las muñecas, una gota de aceite de almendra dulce. Me miré al espejo y, por un instante, no vi a la profesora, ni a la mujer acostumbrada al silencio, vi a alguien que empezaba a despertar. En el comedor, Julián ya estaba en una mesa junto al ventanal, hojeando un libro de tapas gastadas. Me observó acercarme, con esa expresión suya que no era sonrisa ni gesto, era atención. Me senté frente a él, y lo primero que hizo fue cerrar el libro y dedicarse por completo a estar allí, conmigo. El gesto me pareció casi íntimo. ¿Dormiste bien?, preguntó. Como si no hubiera pasado nada en el mundo, respondí. O como si todo estuviera a punto de pasar, añadió, sin ironía. El desayuno fue tranquilo. Pan con tomate, café con leche y fruta fresca. La conversación flotaba entre nosotros, a veces densa, a veces ligera. Hablamos de cosas pequeñas, de la textura de los higos, de las gaviotas que sobrevolaban el mar, de las canciones antiguas que aún nos hacían suspirar. Pero en medio de esas banalidades, había una electricidad contenida, una complicidad sin necesidad de palabras. Después, propuso llevarme a un rincón escondido cerca de los acantilados, donde él solía ir a leer. Acepté sin pensarlo. Caminamos durante un rato por un sendero estrecho, bordeado de arbustos de lavanda, el olor era fuerte, casi embriagador. El viento traía el salitre del mar y las cigarras cantaban en lo alto de los pinos. Llegamos a un claro sobre una roca plana, desde donde el mar se veía inmenso. Allí no había turistas, ni ruido. Solo cielo, agua y aire. Extendimos una manta sobre la piedra caliente y nos sentamos lado a lado. No hablamos durante un buen rato. El silencio no pesaba. Todo lo contrario, era cómodo, respirable, cercano. Julián sacó un cuaderno y comenzó a escribir. Yo observaba el horizonte. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes y el calor se filtraba a través de la tela de mi ropa, haciéndome consciente de mi cuerpo. De mis piernas cruzadas, del roce del lino contra la piel, del latido del pecho. A mi lado, sentía su presencia, su respiración, su sombra, su calor. Me gusta cómo hueles, dijo de pronto. Es un aroma, como de memoria. Le respondí con una sonrisa suave, sin girarme. No necesitaba decir más. No quería romper el hechizo de ese momento. Él dejó el cuaderno y se recostó con las manos detrás de la cabeza. Yo me tumbé también, sin tocarlo, pero tan cerca que nuestras pieles parecían conversar en silencio. Durante unos minutos, nuestras miradas se cruzaban solo al borde del rabillo del ojo. Cada vez que me giraba ligeramente, sentía como sus pupilas me rozaban, como si su vista trazara líneas invisibles sobre mi cuello, mis clavículas, mis manos reposadas sobre el vientre. No era incómodo. Era cálido. Era humano. Pasamos allí más de una hora, escuchando el mar, respirando. Él no intentó nada más allá de su cercanía. Pero en su forma de estar, había algo profundamente físico. Una forma de estar contigo que ocupaba espacio, que hablaba sin palabras. Al volver al hotel, yo sentía la piel más viva. Como si hubiera estado expuesta a un sol invisible, el sol de una conexión que se construye no desde el impulso, sino desde la pausa. Por la tarde, nos encontramos en la piscina. Yo llevaba un bañador color crema, sencillo, de espalda escotada, y encima un caftán ligero de gasa blanca con bordados florales. Julián me esperó sentado en una tumbona. Al verme, se incorporó, sin ocultar su expresión de admiración. Si fueras una pintura, nadie se atrevería a colgarte, dijo en voz baja. Me reí,
bajando la mirada. Me senté a su lado, cruzando las piernas con lentitud, sintiendo la caricia del caftán al moverse sobre mi piel. Nos quedamos así, tomando zumo de naranja natural, escuchando la risa de los niños en la parte lejana de la piscina. Él no se acercó más. Solo me miraba de vez en cuando, como si memorizara cada detalle de la escena. Nos despedimos temprano esa noche. Cada uno subió a su habitación. No hubo gestos precipitados. Solo una frase, lanzada al aire. Mañana quiero mostrarte algo. Un sitio donde solo llevo a la gente que, se interrumpió, que significa algo. No respondí. Pero asentí, despacio. Esa noche, ya sola, me desnudé con lentitud, más por placer que por rutina. Me puse una bata suave y me recosté sobre la cama con la ventana abierta. La brisa nocturna entraba con olor a mar y a jazmín. Me acaricié el cuello con la punta de los dedos, sin prisa, recordando cada mirada, cada frase, cada silencio compartido. No necesitaba más para saber que algo estaba creciendo. Algo fuerte. Silencioso. Real. La mañana comenzó con un murmullo casi invisible. Desde la ventana de mi habitación, veía cómo las nubes se deslizaban lentamente por el cielo, cubriendo el sol con una delicadeza casi deliberada. Era uno de esos días en que el tiempo parecía detenido, como si el mundo respirara más despacio. Algo en el aire me decía que ese lunes no sería como los anteriores. Me vestí con cuidado. Elegí una blusa suelta de lino color lavanda, con escote nube y mangas 3/4 que dejaban los antebrazos al descubierto. La combiné con unos pantalones de lino blanco, cómodos, que se movían suavemente al andar. En mis pies, unas sandalias de cuero natural que ya conocían mis pasos. Me puse un colgante dorado con forma de hoja, una pieza sencilla, pero especial para mí, y me recogí el pelo en una trenza suelta que dejaba escapar algunos mechones. En mis muñecas, unas gotas de perfume de flor de almendro, sutil y cálido. Un aroma que parecía parte de mí. Julián me esperaba en el coche, apoyado sobre la puerta, con las gafas de sol en la cabeza y una expresión serena. Llevaba una camisa azul claro, arremangada, y unos pantalones caqui. Me sonrió sin palabras. Bastó eso. Hoy vamos a escapar un poco, dijo, mientras me abría la puerta. A un sitio donde casi nadie va. Es especial para mí. El trayecto fue largo, pero tranquilo. Las carreteras serpenteaban entre campos de olivos, cortijos antiguos, viñas y almendros en flor. El paisaje era dorado, silencioso, vibrante de vida contenida. No hablábamos demasiado. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban. En algún momento, nuestras manos se encontraron casualmente al cambiar una canción en la radio. No las retiramos enseguida. Tras más de una hora de viaje, llegamos a un caserío viejo, apartado del mundo, en lo alto de una colina. Era sencillo, casi abandonado, pero aún conservaba la dignidad de lo vivido. Julián abrió una verja oxidada y me guió hacia dentro. Dentro había muebles cubiertos con sábanas, un viejo piano desafinado, estanterías con libros de tapas duras. El polvo flotaba en el aire como motas de historia suspendida. Este lugar era de mis abuelos. Aquí pasé veranos enteros cuando era niño. Vengo a veces, cuando necesito, desconectarme de todo. Nos sentamos en el porche, frente al valle. El aire olía a tierra seca, a madera antigua, a tiempo detenido. Julián trajo una jarra con limonada y 2 copas de cristal. Me las ofreció con ese gesto tan suyo, atento, sin urgencia. Aquí aprendí que hay momentos que no se explican. Solo se viven. Durante un rato largo, estuvimos en silencio. A veces nos mirábamos. A veces, no. Yo observaba cómo la luz jugaba con el contorno de su rostro. Él me miraba con una mezcla de respeto y curiosidad.
como si todavía estuviera descubriéndome. Después, entramos en una de las habitaciones. Allí, Julián abrió una caja de cartón llena de fotografías en blanco y negro. Mujeres sentadas en bancos de piedra, manos apoyadas en ventanas, pies mojados en fuentes. Había algo profundamente íntimo en esas imágenes. Nada era vulgar. Nada era accidental. Nunca mostré estas fotos a nadie fuera de mi familia, dijo. Son pedazos de vida. Yo pasaba los dedos sobre las imágenes, como si cada una tuviera un pulso. No necesitábamos hablar. Su confianza al compartirlas conmigo era un gesto más elocuente que cualquier elogio. Cuando el sol comenzó a calentar más, bajamos por un sendero detrás del caserío. Nos llevó a un pequeño estanque natural, rodeado de árboles y piedras planas. El agua estaba quieta, limpia. Julián se sentó en una roca, se quitó los zapatos, y metió los pies en el agua. Me invitó a hacer lo mismo. Me senté a su lado. La piedra estaba caliente. Me descalcé con lentitud, levantando un poco la falda para no mojarla. Hundí los pies y suspiré. El agua era fresca, reconfortante. Julián giró la cabeza hacia mí y me sonrió. ¿Ves por qué vengo aquí?, preguntó. Sí, respondí. Aquí no hace falta decir nada. Permanecimos así largo rato. Él me contaba fragmentos de su infancia. Yo le hablé de mis veranos en la playa con mi madre, de las tardes de lectura al sol. Compartíamos recuerdos, no para analizarlos, sino para dejar que flotaran entre nosotros, como hojas llevadas por el viento. Más tarde, volvimos al caserío y comimos algo sencillo: queso curado, pan de pueblo, tomates, aceite de oliva. Todo sobre una tabla de madera bajo la sombra de una higuera. Yo me recosté sobre una colchoneta, con los pies descalzos, y Julián se tumbó a mi lado. No estábamos tocándonos, pero la cercanía era constante. A veces, el viento levantaba el borde de mi blusa y lo dejaba caer como una pluma. Julián lo observaba sin decir nada. Pero lo sentía. En un momento, nuestros brazos se rozaron. Fue un contacto leve, breve. Pero mi piel reaccionó con una intensidad inesperada. Bajé la mirada. Me cubrí con la Rebeca, sin urgencia, solo por sentirme envuelta. Julián notó el gesto, pero no dijo nada. Su silencio fue elegante. Cuidó el momento. No lo forzó. Antes de volver, se detuvo frente a una de las paredes del caserío. Había una vieja fotografía colgada, con dos personas jóvenes abrazadas en un campo. Mis abuelos, dijo. Se conocieron mayores. Como nosotros. Nos miramos. En ese instante, no hizo falta más. Ni manos entrelazadas, ni besos furtivos. Solo esa frase flotando entre nosotros, como nosotros. Volvimos al hotel con el cielo cubriéndose lentamente de estrellas. Me despedí en la entrada. Él me tomó de la mano, con suavidad, y la sostuvo un segundo más de lo habitual. Luego, me soltó con un gesto sereno. Subí a mi habitación en silencio. Me desnudé sin prisa, dejé mi ropa doblada en una silla, y me puse una bata ligera. Me acosté junto a la ventana abierta, y el olor del campo, de la piedra caliente, del agua clara, aún estaba en mi piel. Esa noche no soñé. Porque todo lo que podía desear, ya lo había sentido con los ojos abiertos. Era mi último día en Nerja. Lo supe antes de abrir los ojos. Lo sentí en la luz que entraba por la ventana, más suave, más dorada, como si el sol quisiera acariciarme una vez más antes de decir adiós. Me quedé unos minutos inmóvil sobre la cama, envuelta en la sábana de lino, escuchando el rumor del mar mezclado con el canto lejano de una gaviota. No quería moverme. No todavía. Me levanté con calma,
como si cada gesto necesitara ser sentido. Me vestí con un vestido largo color marfil, de algodón, con botones en el frente y escote cuadrado que enmarcaba mis clavículas. Me até el cabello en un moño bajo, dejando un mechón suelto a propósito. Me puse mis sandalias preferidas, esas que ya conocía en el camino por la playa. Y por último, unas gotas de agua de rosas en el cuello. Un gesto sin testigos. Solo para mí. Julián me esperaba en la terraza del hotel, sentado en la mesa de siempre. Llevaba una camisa blanca de lino y pantalones azul marino. Tenía el rostro sereno, pero sus ojos estaban más apagados que de costumbre. Cuando me acerqué, se levantó. No dijo nada. Nos abrazamos sin apretarnos. Solo un contacto breve, cálido, sin intención de retener. ¿Estás lista?, preguntó. Asentí. Nos subimos al coche y condujimos en silencio. El aire dentro del vehículo parecía más denso que otros días. Como si las palabras que no queríamos decir estuvieran flotando, buscando dónde posarse. Subimos por una carretera estrecha hasta llegar a un mirador escondido, alto, tranquilo, con una vista abierta sobre todo el mar. A un lado, una pequeña ermita abandonada, al otro, una banca de piedra gastada por el tiempo. Nos sentamos allí. El viento nos despeinaba sin permiso, y el cielo parecía infinitamente alto. Aquí solía venir cuando necesitaba pensar, dijo Julián, rompiendo el silencio. Este lugar me recuerda que, a veces, hay cosas que no dependen de nosotros. Lo miré de reojo. Había un temblor contenido en su voz. No era miedo. Era verdad. Estos días contigo han sido un regalo, continuó. Un regalo inesperado, profundo. No solo por lo que siento por ti, sino por lo que me hiciste recordar de mí mismo. Yo seguía en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no quería interrumpir algo tan frágil. Pero hay una parte de mi vida que sigue abierta, confesó. No es un matrimonio vivo, pero tampoco una historia cerrada. Hay responsabilidades. Personas. Hijos. Y aunque he intentado cerrar ese capítulo, no ha sido posible aún. Sus palabras no me sorprendieron. Algo en mí ya lo sabía. Lo había presentido desde el principio, desde aquel primer paseo por la playa en que su mirada decía tanto y callaba más. No quiero arrastrarte a una historia inacabada. No sería justo. No quiero que seas la mujer que espera. Ni la que se esconde. Asentí. Respiré hondo. El viento me golpeaba los brazos y el vestido ondeaba como si quisiera volar por sí solo. No lloré. No me moví. Solo escuché. Carmen, si tuviera otro momento en mi vida, si pudiera darte algo completo, lo haría sin dudar. Pero ahora mismo, solo puedo ofrecerte fragmentos. Y tú no mereces mitades. Miré al mar. Estaba en calma, con destellos de luz sobre la superficie, como si alguien hubiera esparcido miles de espejos diminutos. No te guardo rencor, dije con voz baja pero firme. Fuiste honesto. Y aunque duela, prefiero esta verdad que una promesa vacía. Nos quedamos allí por un largo rato. Las palabras ya no eran necesarias. Las emociones hablaban en nuestras posturas, en la forma en que él jugaba con las costuras de su camisa, y en cómo yo sostenía mi abanico entre las manos como si fuera un escudo. Al bajar del mirador, ninguno de los dos sugirió otro plan. El coche rodaba en silencio por la carretera que descendía entre pinos y matorrales. Cada metro recorrido era una despedida lenta, elegante, inevitable. De regreso al hotel, nos detuvimos frente a la entrada. Él apagó el motor, se giró hacia mí y me sostuvo la mirada. Me hubiera gustado que el mundo fuera más simple. A veces lo es. Solo que llega tarde. Me ayudó a bajar del coche. No me abrazó.
No me besó. Solo apoyó su mano en mi espalda durante un segundo. Lo suficiente para decir sin palabras: te respeto, te admiro, te recordaré. Subí a mi habitación. Me senté en la cama. No me moví durante varios minutos. Luego, sin pensarlo demasiado, comencé a guardar mis cosas. Cada prenda me traía una escena, una imagen: el vestido de lino del primer día, la blusa que él elogió, el abanico azul que me regaló en Frigiliana. Lo metí todo con delicadeza. Como quien guarda cartas importantes que quizá nunca volverá a leer, pero no puede desechar. Antes del atardecer, salí a dar un último paseo por la playa. Caminé descalza. El agua me lamía los pies. En el horizonte, el sol descendía con una lentitud majestuosa, como si no quisiera irse tampoco. Vi una roca. Me senté allí, dejando que la brisa me envolviera. No había turistas. Solo yo, el mar, y los últimos ecos de una historia que no pudo ser, pero que sí fue real. Regresé al hotel cuando la oscuridad ya había cubierto todo. Encendí la luz de la mesita de noche. Me miré al espejo. Me vi distinta. Había algo nuevo en mis ojos. Algo que no era tristeza, ni resignación. Era fuerza. Era una mujer que había sentido, que se había permitido vivir lo inesperado. Estaba preparando la cama cuando escuché un sonido. El teléfono vibró. Un mensaje. De Julián. No quiero dejar las cosas así. No sé si tengo derecho a pedirlo. Pero si aún estás ahí, ¿puedo verte? Aunque solo sea para despedirme bien. Lo leí 2 veces. Apagué la luz. Y me quedé en silencio. Con el corazón latiendo lento. Pero despierto.